Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dalcy Huber. Yo soy licenciada en Psicología con énfasis en Psicología Clínica por la Universidad Nacional de Itapúa y hoy estoy acá para hablar con ustedes acerca de la elaboración de protocolos de investigación. ¿Qué es un protocolo de investigación? Es un documento escrito en el cual se consignan los objetivos, el diseño metodológico y los resultados que se espera obtener por medio de una investigación. Este documento se usa justamente entonces para comunicar qué se espera obtener con cierta investigación, así como también para ayudar a la planificación de la investigación misma y por último también sirve como un acuerdo escrito entre el investigador o los investigadores y la institución a la cual se prepara esta investigación o los asesores. Un protocolo de investigación se caracteriza por tener un esquema de partes y dependiendo del tipo de estudio, así como también del abordaje metodológico y de los requerimientos que pueda tener una institución o los asesores a los cuales se prepara la investigación, puede tener diferentes partes o en un orden diferente, pero en general vamos a usar para este video el esquema básico de un protocolo de investigación que ha elaborado la Organización Panamericana de la Salud en su guía para escribir un protocolo o una propuesta de investigación. ¿Y cuáles son estas partes? Estas partes son el título de la investigación, resumen, planteamiento del problema, justificación y uso de resultados, fundamento teórico, objetivos de la investigación, metodología, plan de análisis de los resultados, referencias bibliográficas, cronograma, presupuesto y anexos. Vamos a pasar a hablar de cada una de estas partes, así como de cómo deben ser redactadas de manera que esto pueda servir de guía para la elaboración de un protocolo de investigación. Comenzamos con el título. El título de una investigación debe ser lo más corto, preciso y conciso posible, pero aún así debe contener mucha información. ¿Por qué? Porque en el título tienen que estar las variables principales o el objetivo general de la investigación, de manera que una persona que lee el título de esta investigación ya se pueda dar una idea muy acertada acerca de qué trata, ¿sí? Este título entonces tiene que contener estas palabras clave de las variables o de los objetivos que también van a ayudar a indexar o a clasificar esta investigación y debe incluir sí o sí también una explicitación del universo o de la población con la cual se va a trabajar. Si es que no nos prolonga demasiado el título, este también podría incluir parte de lo que sería el diseño metodológico. Y uno se pregunta, ¿cómo no va a incluir tanta información en un título conciso, preciso y corto? Y como ejemplo de cómo condensar toda esta información en el título, les voy a contar un poquitito más acerca de una investigación que realicé yo y cómo lo hice yo en este caso, ¿sí? Bueno, yo quería investigar lo siguiente. Sabemos que para los trastornos, ¿verdad? En este caso la anorexia nerviosa era el trastorno que me interesaba investigar a mí. Hay factores de riesgo que son temperamentales, es decir, hay rasgos de la personalidad que si están presentes aumentan el riesgo de una persona a sufrir anorexia nerviosa. Yo lo que quería evaluar era si unas adolescentes de 11 a 13 años de un colegio tenían o no estos rasgos de personalidad, en qué medida los tenían y por ende si tenían riesgo o no de llegar a desarrollar anorexia nerviosa. Entonces el título de mi investigación fue prevalencia de rasgos de la personalidad que predisponen a la anorexia nerviosa en adolescentes de 11 a 13 años de una institución educativa de la ciudad de Encarnación, ¿sí? Como ven, ahí incluí lo que era el objetivo de la investigación, el tema principal con sus palabras claves, ¿verdad? Rasgos de personalidad, prevalencia, anorexia nerviosa, así como también lo que era la población en la cual yo quería estudiar este fenómeno. Otro ejemplo de una investigación más en el área de medicina, ¿sí? Influencia de la preeclampsia en la calidad de calostro en puérperas atendidas a 2.220 metros sobre el nivel del mar. Esta es una investigación que se realizó en Perú
y que en el título incluye justamente las dos variables, la preeclampsia, la presencia o no de preeclampsia y la calidad del calostro, y también incluye, por supuesto, la población con la cual trabajaron, que son las puérperas atendidas a 2.720 metros sobre el nivel del mar. ¿Vieron qué específico? Y a la vez es bastante corto y conciso. Ahora, ¿cómo sería esto de incluir también el diseño metodológico que decíamos que podíamos incluir si es que no nos prolonga demasiado? Ejemplo, ¿verdad? Ensayo experimental con mujeres primíparas de bajo riesgo atendidas en el Hospital Materno La Esperanza de Ciudad de Guatemala, ¿sí? Ahí nos dice que esta investigación va a ser un ensayo experimental. Seguidamente hablaremos del resumen. ¿Qué es el resumen? Es un párrafo, un único párrafo, generalmente de 200 palabras o menos, en el cual se condensa toda la información prácticamente sobre la investigación, la información más importante. Nuevamente el objetivo es que al leer este párrafo breve, la persona ya tenga idea acerca de qué va a tratar esta investigación. Y siendo que hablamos de un protocolo o propuesta de investigación que lo preparamos antes de realizar la investigación, esto implica que se va a redactar en tiempo futuro, ¿sí? ¿Y qué tiene que incluir el resumen? Sí o sí tiene que incluir, la pregunta central que la investigación quiere responder y su justificación. También la hipótesis, si es que tenemos hipótesis, los objetivos de la investigación y también un breve recuento de los métodos o del diseño metodológico que se va a utilizar para realizar la investigación. Imagínense toda esa información en tan solo 200 palabras. Es un desafío y muchas veces requiere que uno, reformule y plasme su idea y luego busque acortar de repente, ¿sí? En las veces en las que yo tuve que hacer resúmenes fue primero escribir la idea en general, que generalmente siempre pasaba de 200 palabras y luego ir buscando sinónimos y maneras de unir, sacar palabras que eran innecesarias, los adverbios, por ejemplo, de manera a que esto vaya quedando cada vez más corto y se ajuste a lo que nos piden, ¿verdad? Ejemplo de cómo hacerlo. La siguiente investigación cualitativa, cuantitativa, ahí ya incluimos un poquitito de lo que es diseño, ¿sí? Se realizará con el objetivo de, ahí incluyo mi objetivo, ¿sí? En tal lugar, en tal marco temporal. Como ven, ahí ya incluí mi objetivo general y también incluí lo que es el marco temporal y también el lugar donde se va a realizar la investigación, ¿cierto? Si es que tengo hipótesis, voy a agregar esto. La hipótesis que se desea contrastar es la de ¿sí? Escribo mi hipótesis. Luego puedo colocar para la recolección de datos se utilizará y qué medios se utilizarán para la recolección de datos, ya sean encuestas, entrevistas, de eso ya dependerá del diseño, ¿sí? Y por último uno puede agregar incluso parte de lo que es la justificación. Esta investigación ayudará a o es importante porque o encuentra su justificación en el hecho de y uno explicita la parte más importante que justifica la realización de esta investigación. Ahora vamos a hablar del planteamiento del problema y de la justificación. ¿Por qué hablamos de los dos casi al mismo tiempo? Va uno después del otro, ¿sí? En nuestro esquema, pero porque estos tienden a generar confusión y qué tengo que escribir en cada una de estas partes, ¿sí? Ambos, tanto el planteamiento del problema como la justificación, buscan justificar por qué esta investigación es importante. Y yo encuentro que ayuda mucho ponerte en el estado mental o en el lugar mental de pensar, por más que vos este protocolo lo estés preparando para tu universidad para poder obtener tu título y lo tengas que financiar vos de tus propios recursos, imaginarse que esto lo vas a presentar, a una institución científica y que en base a tu protocolo ellos van a decidir si financian tu investigación o no, ¿sí? Y cómo ellos lo van a decidir y probablemente cuando lean tu planteamiento del problema y tu justificación. Es acá donde vos tenés que convencerle al que lee que esta investigación es importante, ¿sí?
y de que esta investigación va a resolver un problema o va a ser útil de una manera u otra, ¿sí? Entonces, si al leer tu planteamiento del problema y tu justificación, imagínate que sos otra persona, vos pensás, yo sacaría dinero de mi bolsillo, si fuese un millonario, para financiar esta investigación. Y si tu respuesta es no, quiere decir que tenés que trabajar más en esos argumentos. Acuérdate, planteamiento del problema y justificación, la finalidad es convencer. Ahora, ¿en qué se diferencia? En el planteamiento del problema, lo que yo busco es convencer al lector de que los conocimientos disponibles acerca de una problemática son insuficientes o de la necesidad de someter a prueba los conocimientos ya existentes sobre una problemática. Entonces, en el planteamiento del problema, yo hablo más de lo que ya se sabe sobre esto y qué hueco en este conocimiento va a llenar nuestra investigación, ¿sí? Acá, en el planteamiento del problema, es donde yo tengo que hacer que se note lo mucho que leí sobre mi tema, ¿sí? Acá yo tengo que explicar, bueno, ya se ha estudiado sobre esta problemática, ya se ha estudiado esto y aquello, ¿sí? Y en base a estas investigaciones se ha concluido que esto y esto. Pero, aunque todo esto ya se sabe, hay consenso, todas las personas que investigaron llegaron a la misma conclusión. Hay discrepancias, ¿qué discrepancias hay? ¿Acaso es conclusivo ya esto que se investigó o todavía se debe investigar más? ¿Sí? ¿Qué tipo de estrategias utilizaron estos autores? ¿Qué propusieron? ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Sí? ¿Qué cosas siguen siendo una interrogante? ¿Qué cosas no se llegaron a resolver? ¿Qué no se logró conocer? ¿Sí? ¿Qué no se logró verificar? Entonces, hablar de estas cosas y entender cómo mi investigación, uno no investiga porque quiere nomás, uno investiga porque quiere crear una pieza más de rompecabezas que pueda agregar a lo que ya sabemos al conocimiento científico en general. Entonces, imagínense, es importantísimo esto. No es una tarea para hacerla así nomás, ¿sí? Ejemplo, en mi planteamiento del problema de esta investigación que yo les comentaba, yo hablé de las investigaciones que establecían que el perfeccionismo, la ansiedad, la obsesividad y la inflexibilidad de la personalidad eran rasgos del temperamento de la personalidad que predisponían a desarrollar en el futuro anorexia nerviosa. Y también hablé de los estándares de belleza, también hablé, de que la anorexia nerviosa en general se presenta más en mujeres, por eso yo hice la investigación en adolescentes mujeres de género femenino, ¿verdad? También hablaba de que generalmente empieza a manifestarse en la adolescencia, entonces también hablé de esto, traté de convencer, ¿verdad?, acerca de que en nuestro contexto esta problemática no había sido estudiada, ¿sí? Y de que no había investigación que aunara todos estos factores de riesgo. Yo encontré varias investigaciones que hablaban de la obsesividad como factor predisponente de la anorexia, la ansiedad como factor del perfeccionismo, pero no encontré ninguna que aunara todo esto. Entonces, ahí yo explicité que este era el vacío de conocimiento que mi investigación pretendía llenar. Y una vez que uno explicita toda esta parte, que son los párrafos del planteamiento del problema, uno generalmente también incluye las preguntas de investigación y tenemos dos tipos de preguntas, la pregunta genérica y las preguntas específicas. Estas están bien relacionadas con los objetivos. Hay personas que escriben primero los objetivos y luego de ahí basan las preguntas, otras personas que primero realizan las preguntas y de ahí bajan a los objetivos, ¿sí? Entonces, en mi caso, y creo que con un ejemplo lo explico mejor. En mi caso, la pregunta genérica era: ¿cuál es la prevalencia de rasgos de personalidad que predisponen a la anorexia nerviosa en adolescentes de 11 a 13 años de una institución educativa de la ciudad de Encarnación? Con las preguntas específicas que fueron,
¿Cuál es la prevalencia de ansiedad? ¿Cuál es la prevalencia de rasgos obsesivos? ¿Cuál es la prevalencia de perfeccionismo? ¿Cuál es la prevalencia de inflexibilidad? Y por último, ¿existen casos con riesgo de padecer anorexia nerviosa en las adolescentes? Para resumir, en planteamiento del problema uno explica cuál es el problema, cómo esta investigación va a llenar un hueco en el conocimiento y luego cuáles son las preguntas que uno quiere responder por medio de la investigación, ¿sí? Pasamos ahora sí bien a lo que es justificación. Dijimos que en planteamiento del problema uno busca entonces convencer a la persona de que los conocimientos que hay sobre el tema no son suficientes o de que uno quiere someter a prueba lo que se conoce y por qué, ¿sí? En la justificación lo que uno busca es convencer a la persona de que el conocimiento que se va a generar con esta investigación va a ser útil y que se va a poder tener ciertas aplicaciones en A o B rama que uno esté estudiando, ¿sí? Por ejemplo, en la investigación que hice yo, en la justificación, lo que hice fue hablar acerca de lo grave que es el trastorno, lo prevalente que es, que tiene una tasa de mortalidad que es la tercera causa de muerte en adolescentes, y también hablé de que no hay un tratamiento ni psicológico ni farmacológico que revierta perdurablemente los síntomas o que esté comprobado que revierte los síntomas en la totalidad de los casos. Entonces hablé de lo importante que sería la prevención y que por ello esto de estudiar qué tanto riesgo tenían estas adolescentes de padecer este trastorno en adelante iba a poder ayudarnos a saber si es que era necesario o no implementar un programa de prevención con ellas o derivarlas, por ejemplo, a una evaluación más profunda. Luego pasamos al fundamento teórico o al marco teórico. Aquí vamos a explicitar y con todas las referencias, por supuesto, ya sea por medio del marco de referencias que utilicen las normas APA, las normas Vancouver, ¿verdad? Dependiendo de la institución a la cual se prepara la investigación, uno va a ir exponiendo qué información ya hay sobre el tema, va a ir definiendo principalmente las variables. Entonces más o menos les comento la estructura de mi marco teórico. Tenía, bueno, por supuesto, información sobre la anorexia nerviosa, su desarrollo y curso, sus subtipos, los criterios diagnósticos según DSM-5, según 10, comparación otra vez entre los criterios. Hablaba de características asociadas para apoyar el diagnóstico, de los factores de riesgo y pronóstico, temperamentales, ambientales, genéticos y fisiológicos, ¿sí? Y luego me detuve bastante más en la parte que hablábamos de los factores temperamentales, ¿cierto? Ahí justamente abrí otra vez que era la teoría de rasgos, los rasgos de la personalidad, ¿sí? Incluí también, bueno, estos rasgos que eran justamente los que yo identifiqué, que son rasgos temperamentales que favorecen el desarrollo de la anorexia nerviosa, ansiedad, obsesividad, perfeccionismo e inflexibilidad de la personalidad. Entonces, esto fui, ¿verdad?, definiendo a qué se referían y definiendo operacionalmente también cómo se iba a evaluar esto en este trabajo. Así como también, bueno, por último, incluí información acerca del rango etario, que era adolescencia temprana, entre 11 a 13 años, qué cambios hay, en qué etapa del desarrollo están, cómo están en la parte física, en la parte cognitiva, los desafíos de la pubertad, etc. Entonces, como ven, todas las variables que entraban a lo que era mi investigación fueron definidas y explicadas en este marco teórico. Bueno, ahora pasamos a lo que son los objetivos. Los objetivos son muy importantes en la investigación, ¿sí? Como bien sabrán, hay de dos tipos, el objetivo general y los objetivos específicos, ¿sí? El objetivo general es el que explicita qué es lo que se quiere lograr con la investigación. Ambos tipos de objetivos, tanto el general como los específicos, se elaboran comenzando con un verbo en infinitivo, ¿sí? Y ustedes, y les doy un tip, ¿verdad? Se puede buscar ya sea en internet o en enciclopedias o en libros, ¿sí?
acerca de qué verbos puedo usar para objetivo general y qué verbos son como que más chiquitos y entonces son más adecuados para usarlos como objetivos específicos. Nuevamente, el objetivo general es amplio, lo que se busca con el trabajo en sí. Y los objetivos específicos son como una serie de tareas que me van a ayudar a poder decir, bueno, así voy a cumplir este objetivo general. También se redactan de la misma manera, como les decía, con verbos en infinitivo. Ejemplo que les doy, de lo que serían los objetivos de la investigación que estamos usando de referencia. Y como les comentaba, esto tiene correspondencia con las preguntas de la investigación. Repito otra vez, ¿verdad? Mi pregunta genérica era: ¿cuál es la prevalencia de rasgos de personalidad que predisponen a la anorexia nerviosa en adolescentes de 11 a 13 años de la ciudad de Encarnación? Mi objetivo general es describir la prevalencia de rasgos de la personalidad que predisponen a la anorexia nerviosa en hasta anorexia nerviosa no me voy a leer porque si no es leer el dato de la población otra vez demasiadas veces y es medio extenso, ¿sí? Y mis objetivos específicos, nuevamente, ustedes se acuerdan, ¿verdad? En primer lugar, cuál era la prevalencia, mi pregunta genérica, ¿verdad? De rasgos de la personalidad. Y mis preguntas específicas eran: ¿cuál era la prevalencia de ansiedad? ¿Cuál era la prevalencia de obsesividad? ¿Cuál era la prevalencia de perfeccionismo? ¿Cuál era la prevalencia de inflexibilidad? Y existen casos de riesgo en la población estudiada, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, mis objetivos específicos fueron: en primer lugar, determinar la prevalencia de ansiedad. En segundo, identificar la prevalencia de rasgos obsesivos. Luego, estimar la prevalencia de perfeccionismo. Establecer la prevalencia de inflexibilidad de la personalidad. Y por último, identificar la existencia de casos con riesgo de padecer anorexia nerviosa en las adolescentes de 11 a 13 años de una institución educativa en la ciudad de Encarnación. ¿Sí? No se olviden de que eso también tiene que incluir todos los datos de la población con la cual se va a trabajar. Pasamos a lo que es metodología. La metodología es donde explicamos cómo vamos a lograr los objetivos específicos y el objetivo general que nos propusimos, ¿sí? Entonces, ¿cómo realmente vamos a realizar esta investigación? ¿Qué actividades vamos a realizar? ¿Cómo vamos a medir? ¿Sí? Y es una de las partes más difíciles de completar, ¿sí? Está dividida en numerosos subtítulos. El primero de estos subtítulos es la definición operacional de variables o la operacionalización de variables, una palabra medio larga. Acá yo cuento qué es lo que yo voy a medir con esta investigación. Estas variables surgen de los objetivos específicos. Entonces, por ejemplo, recién leímos los objetivos específicos de mi investigación. Mis variables fueron ansiedad, rasgos obsesivos, perfeccionismo, inflexibilidad de la personalidad y riesgo de padecimiento de anorexia nerviosa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una vez que uno ya tiene estas variables, ¿qué es lo que es operacionalizar? Es contarle a la persona que está leyendo qué yo entiendo cuando digo esta variable o qué dimensiones de estas variables son las que yo voy a evaluar. En mi caso, por ejemplo, vamos a tomar esta variable de inflexibilidad de la personalidad, ¿sí? ¿Qué yo entiendo en esta investigación por inflexibilidad de la personalidad? 3 componentes: rigidez de ideas, o sea, que las ideas sean rígidas, dificultad de adaptación a nuevas situaciones y baja tolerancia a la frustración. Entonces, para que yo diga que una persona realmente tiene una personalidad inflexible, tiene que tener ideas rígidas, dificultad de adaptarse a nuevas situaciones y baja tolerancia a la frustración. Y luego, esas son sus dimensiones, ¿sí? Y luego yo tengo que pasar a los indicadores por los cuales yo voy a poder concluir que una persona efectivamente tiene rigidez de ideas, tiene dificultad de adaptación y tiene baja tolerancia a la frustración. ¿Cuáles serían esos indicadores? En mi caso, en esta investigación que realicé, ¿verdad? Si hay excesiva rigidez en cuanto a las creencias y a las opiniones, dificultad de cambiar de opinión, entonces yo voy a decir que esta adolescente tiene rigidez de ideas. Si esta adolescente manifiesta una excesiva resistencia a los cambios, no le gusta
los cambios de ambiente, no le gusta cambiar de escuela, no le gusta cambiar, de amigos, no le gustan los cambios de planes. Entonces yo voy a hablar de que tiene dificultad de adaptación a nuevas situaciones, ¿sí? Si es que esta adolescente tiene malestar subjetivo ante la confrontación, el cambio o las diferencias de opiniones, yo voy a hablar de que esta adolescente tiene baja tolerancia a la frustración, ¿sí? Entonces, tengo mi variable, tengo dimensiones de esta variable, qué es lo que yo voy a considerar para decir, sí, esta es la variable, y qué yo voy a considerar para decir, sí, esta variable está cumpliéndose en esta población, este fenómeno se está observando en esta población, ¿sí? Por último, uno tiene que agregar cómo va a medir esa variable. Entonces, en mi caso, estas variables fueron medidas por medio de una prueba psicológica que era la escala AOPI, ¿sí? Paso a otro nuevo ejemplo por si no haya quedado claro. Mi variable riesgo de padecimiento de anorexia nerviosa, ¿sí? Las dimensiones eran que haya cogniciones asociadas al padecimiento de anorexia nerviosa y que haya conductas asociadas al padecimiento de anorexia nerviosa. Entonces, vamos a evaluar los pensamientos y las conductas, ¿sí? Las cogniciones que íbamos a evaluar, cuáles eran estos pensamientos, estos indicadores que íbamos a evaluar, si hay miedo a engordar y si hay motivación para adelgazar, vamos a considerar que hay cogniciones asociadas al padecimiento de anorexia nerviosa. Si había patrones alimentarios restrictivos, íbamos a considerar que era una conducta asociada al padecimiento de anorexia nerviosa. ¿Y esto cómo lo iba a medir? Por medio del test EAT26. Pasamos ahora a lo que es el tipo de estudio y diseño general. Por cuestiones de tiempo y de espacio, y que supongo que estos temas lo estarán tratando con otros profesionales, ¿sí? Yo no voy a entrar a explicar acá, qué tipos de estudios hay, qué tipo de alcance hay, qué enfoques hay, qué tipos de diseño hay y qué implica cada uno, nunca vamos a terminar. Sí explicarles que en el protocolo de la investigación esto se escribe como un párrafo en el cual uno describe, el alcance de la investigación, el enfoque y el diseño, y uno explica por qué eligió este tipo de investigación y por qué le parece que este tipo de investigación va a ser el adecuado para estudiar este fenómeno. Y acá, en las investigaciones que yo asesoré, 80-85% más o menos, para darles un estimado, cometen siempre este error. Ponen, por ejemplo, en mi caso, y voy a usar ejemplos acá de esta investigación que estamos hablando, ¿sí? La investigación es de alcance descriptivo, pues según Sampieri, hablamos, ¿verdad?, de la Biblia, metodología de la investigación de Sampieri, pues según Sampieri, una investigación descriptiva busca tal cosa, tal cosa, tal cosa. Para ahí, ¿sí? La persona que está leyendo tu investigación, sea de tu institución universitaria, de la institución que te va a pagar para realizar la información que les dije que piensen, no le interesa saber qué es una investigación descriptiva. Se supone que esa persona ya sabe qué es una investigación descriptiva, ¿sí? Que ya leyó también Sampieri. La persona lo que quiere saber es por qué vos elegiste que esta investigación sea descriptiva. ¿Por qué vos elegiste hacer esta investigación cualitativa o cuantitativa? En mi caso yo elegí el enfoque cuantitativo, yo elegí un diseño no experimental, yo elegí un tipo transversal, ¿sí? ¿Por qué elegiste este tipo de investigación y no qué es el tipo de investigación transversal, ¿sí? Ejemplo, cuando yo puse esto, yo hice así, ¿verdad? La investigación es de tipo transversal, ya que los datos serán obtenidos en un solo momento, el comprendido entre los meses de tal y tal del año 2017. Este enfoque es adecuado debido a que la personalidad, si bien es un conjunto único y dinámico de rasgos, pensamientos y sentimientos, es un patrón relativamente estable y duradero, y debido a esto, la recolección de datos referentes a la misma en un único momento es una alternativa válida para esta investigación científica. Entonces, la personalidad es estable y perdurable en el tiempo. Entonces, por ende, ¿sí?, uno puede tomar unos datos en una única vez, que es lo que constituye una investigación de tipo transversal, ¿sí?,
debido a que se supone que, bueno, al ser estable y perdurable en el tiempo, no es que cambie y que yo tenga que estar evaluando su personalidad de manera repetida en el tiempo, ¿sí? Bueno, seguidamente tenemos el universo, la población y la muestra. En este apartado vamos a justamente establecer con qué población queremos trabajar, ¿sí? Y también sus características principales. Nuevamente no voy a entrar, ¿verdad?, mucho a hablar de qué universo, qué es población, los procedimientos de muestreo, pero sí comentarles que esto se escribe en un párrafo. Entonces uno pone, por ejemplo, el universo estará conformado por, y las características del universo estadístico, ¿verdad?, que se vaya a utilizar. Luego vamos a contar sus características que tengan relación con lo que sería nuestra investigación. En el caso mío, por ejemplo, de mi investigación, ¿verdad?, el universo está conformado por los adolescentes de 11 a 13 años que asisten a un centro educativo de la ciudad de Encarnación. Y luego le caracterizo, ¿verdad?, bueno, que estos están escolarizados, que están en el sexto, séptimo, octavo grado, la mayoría pertenecen a familias de un nivel socioeconómico medio, y todas estas características que podrían, bueno, inferirse de la población y que justamente tengan cierta incidencia en lo que es mi investigación. Luego vamos a hablar, bueno, de cuántas personas vamos a tomar como la muestra, qué procedimiento se utilizó, qué tipo de muestra es, el nivel de confianza, así como el intervalo de confianza. Este tipo de cuestiones estadísticas también se explicitan en este apartado. Cuando, por ejemplo, la muestra sea una muestra no probabilística y los sujetos sean seleccionados según ciertos criterios del investigador o los investigadores, estos criterios también tienen que estar enunciados en este apartado del protocolo. Luego tenemos los procedimientos para la recolección de la información, y acá vamos a determinar, bueno, qué procedimiento se va a utilizar. Por ejemplo, encuesta, se va a utilizar entrevista, observación, qué tipo de observación, qué tipo de dinámicas, si se va a hacer análisis de contenido, entre otros, y también va cómo se van a aplicar, cuándo se van a aplicar, asimismo qué instrumentos se van a utilizar para registrar esta información, ya sea, bueno, un cuestionario, si es que va a ser una entrevista, una guía de entrevista, etcétera. Todas estas descripciones de estos procedimientos que se van a utilizar para recolectar la información. Por ejemplo, en el caso mío de mi investigación, yo justamente describí los tests que iba a utilizar, como les comentaba, ¿verdad? Yo utilicé 2 tests, uno en la escala OPI, el otro el test EAT-16. Entonces yo incluí aspectos que tenían que ver con los datos de estos instrumentos, y también los procedimientos que utilizaría, cómo iba a aplicar estos de forma grupal, en qué tipo de salas, qué tipo de condiciones, bueno, que podrían llegar a afectar a los resultados. Entonces esta parte se describe también, ¿verdad? Porque no es lo mismo, bueno, aplicarle un instrumento o una entrevista o un cuestionario a las personas de forma individual y poder, bueno, preguntarles más cosas si es que surge, que aplicarlo de forma grupal. Lo mismo con la observación, no es lo mismo, bueno, observar a una persona individualmente que observar a un grupo. Entonces este tipo de cuestiones también tienen que constar en este apartado del protocolo. Seguidamente se habla de los procedimientos para garantizar los aspectos éticos en las investigaciones. Entonces ahí, ¿qué va a entrar? Vamos a entrar, bueno, qué beneficios y riesgos conocidos o inconvenientes puedan haber para estas personas que van a participar, que como la descripción de la información que se le va a entregar a la persona en forma de un consentimiento informado, que se le pueda aplicar antes de participar en la investigación. También hay que
hablar si es que uno va a incluir algún tipo de incentivo especial, por ejemplo, casos en los cuales se le paga a los sujetos de estudio para participar en la investigación. Y acá, por ejemplo, hay que tener también en cuenta aspectos de la confidencialidad, ¿verdad? Cómo se va a proteger la confidencialidad, si los nombres van a ser cambiados, si se van a colocar, nombres en código, números de sujeto al referirse a los resultados, ¿sí? También si es que uno piensa que su muestra sean niños, cómo se va a obtener, el consentimiento informado de los padres y algo así en lo que me quiero detener también los procedimientos para poder informarle a los sujetos de sus resultados. En el caso mío sí encontramos riesgo de algunas niñas, tanto en la parte de cogniciones y de comportamiento como en la parte de rasgos de personalidad predisponentes. Entonces estos resultados, por supuesto, fueron elevados a la institución educativa de manera que ellos pudieran, ¿verdad?, tomar las medidas correspondientes. En cuanto a lo que sería informar, a los padres al respecto y poder derivar a una evaluación a mayor profundidad de estas niñas en cuestión, de estas adolescentes en realidad en cuestión. Y llegamos a la última parte, que es el plan de análisis de los resultados. Y aquí es donde vamos a consignar los métodos y modelos de análisis según los tipos de variables que tenga la investigación y también qué programas se van a utilizar para el análisis de datos en el caso de que uno vaya a utilizar algún tipo de software. Entonces, ¿qué es lo que vamos a describir acá? Vamos a describir cómo vamos a analizar los resultados que obtengamos. Si hacemos, por ejemplo, encuestas, ¿cómo vamos a ordenar, procesar y analizar estos datos? Si hacemos entrevistas, ¿qué unidades de análisis se van a tener en cuenta? Si es que la investigación, por ejemplo, tiene que ver con técnicas estadísticas o no estadísticas, entonces, vamos a consignar estos métodos y vamos a explicar cómo los vamos a aplicar a esta investigación y al instrumento que nosotros aplicamos, ¿sí? También si es que uno va a asignarle, por ejemplo, a cierto tipo de respuestas un número de manera a calcular niveles, que fue lo que yo hice, ¿verdad? Entonces les comento más o menos cómo quedó esto, ¿sí? En el caso mío, mi instrumento de recolección de datos tenía ciertas respuestas. Vamos a tomar como ejemplo el EAT. Este es un test que existe y está validado, ¿sí? En el cual la persona, por ejemplo, comportamiento de dieta. Y pone, me daba mucho miedo tener sobrepeso. O me siento muy culpable después de comer. Tienen todas estas respuestas una asignación numérica dependiendo a si la persona responde siempre, muy seguido, a veces casi nunca o nunca, y a partir de ahí es que se calcula un puntaje que se traduce en un riesgo, ¿sí? Entonces, si ese es el tipo de procedimiento que van a utilizar, también qué rangos de valores van a significar qué cosa. Entonces, una persona que puntúe, por ejemplo, entre 0 y 19, en este caso se consideraría sin riesgo significativo de padecer anorexia nerviosa. Sin embargo, un puntaje de 20 o más sí se consideraría con riesgo de padecimiento de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, básicamente es eso, explicitar cómo se van a procesar estos datos que se obtengan por medio de la recolección de información. Y creo que hasta acá hemos cubierto la mayoría de las partes más fundamentales de lo que es un protocolo de investigación. Nuevamente recalcarles, imaginarnos que esto es una propuesta para una organización que puede estar desembolsando dinero. ¿Y por qué traigo a colación esto del dinero? Porque el dinero pues nos tiene como que nos toca de cerca y nos permite medir como que objetivamente el valor de algo. Entonces, mi protocolo de investigación tiene que ser lo que le convenza a alguien de querer invertir dinero en esta investigación. Uno tiene que elaborar y redactar este protocolo con esta idea en mente, de manera que se convierta realmente
no solo en un plan de cómo se va a realizar la investigación, que es muy importante desde luego, pero también en una comunicación en la cual se entienda qué se quiere realizar y por qué es importante. Y bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes, espero que haya quedado más claro el panorama y cualquier consulta o duda la pueden establecer en los comentarios.